Rafael Paz, el presidente, el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, que recientemente pues se adicionaron casi 100 medidas a las medidas que ya se habían tomado anteriormente para mejorar la competitividad. Entonces queremos que Rafael nos aterrice esas medidas. En resumen, no vamos a hablar de las 100, pero qué representan y cuáles son las más importantes de esas medidas. Gracias, Julio. Gracias y saludos a María Elena, a Eury, a Oli, a todos los miembros del Sol de la Mañana y a este maravilloso público que nos acompaña. Yo creo que hoy vengo en una ocasión bastante particular, que yo quiero definir como una ocasión de carácter histórico, porque por primera vez el sector público y el sector privado de la República Dominicana, luego de una jornada intensa de trabajo colectivo que implicó más de 19 reuniones, con la participación de más de 63 organizaciones durante un mes de trabajo, cumpliendo un mandato del Consejo de Competitividad encabezado por el presidente de la República, de elaborar un conjunto, un paquete de medidas para potenciar la productividad en el país y las exportaciones, pudo concretar y llevar al Pleno del Consejo de Competitividad más de 88 propuestas de medidas que fueron sancionadas el pasado jueves, aprobadas por el presidente de la República, en 5 áreas fundamentales de la economía: en la industria, agricultura, zonas francas, turismo y minería, industria extractiva. Y luego de más de 2.050 horas de trabajo fueron producidas estas medidas que van a transformar el avance y el desarrollo de estos sectores del país, en una visión muy clara de identificar los sectores estratégicos y de identificar las medidas en ámbitos específicos que permitan aumentar los ingresos del país y que permitan potenciar estos sectores. Las medidas adoptadas de manera específica son 27 medidas en el área de industria, 8 medidas en el área de minería, 10 medidas en zonas francas, 21 medidas en el turismo, 14 medidas agropecuarias y 7 medidas de impacto fiscal. Como son muchas, Rafael, ¿podrías poner aunque sea 1, 2, 3 ejemplos de cómo va a cambiar zona franca o minería, turismo, industria a raíz de esas medidas? Una medida como ejemplo. La primera medida adoptada y fue emitida mediante decreto presidencial el pasado jueves fue la ampliación del horario de los puertos del país. A partir de ese decreto y en los próximos días ya ha sido anunciado y ya está en ejecución. Ayer Autoridad Portuaria de la República Dominicana dio inicio formal a la ejecución junto a la Dirección General de Aduanas de puertos desde 7 de la mañana hasta 10 de la noche. Todo el mundo sabe que los puertos ya prima tarde, a las 3, 4 de la tarde, estaban cerrados, cerrando operaciones de las instituciones gubernamentales. A partir de ese decreto, todo el personal del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Salud Pública, de la Dirección General de Control de Drogas, de la Dirección General de Aduanas, de Autoridad Portuaria Dominicana, estarán trabajando de manera ininterrumpida desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, ampliando las capacidades portuarias de la República Dominicana. Esa medida tiene un impacto extraordinario en el comercio y en el costo de importación y de exportación de la República Dominicana. ¿No hay manera de boicotearla de parte de transportistas? Al final esto conviene a todos, conviene a los transportistas que tienen mayor tiempo para ir a los puertos, conviene a los empresarios. Que ellos la van a apoyar. Quien tiene que asumir un pequeño costo adicional que al final le va a retornar por el aumento de la actividad económica son las instituciones del gobierno dominicano. Incluso ahí hay una formidable oportunidad para aquellas instituciones que tienen gente que no están haciendo muchas cosas. Le buscan una ocupación, sí, en los casos de que... porque tienen que dividir el horario. No, porque si una gente no... O sea, tú estás hablando de las botellas. O sea, no, pero botellas no necesariamente botellas, sino gente que no están haciendo muchas cosas. Entonces tú ahora puedes... Lo primero que tienen que hacer cada institución es hacer una evaluación de su personal
y ver de sus competencias, y ver qué parte ese mismo personal usa, y entonces antes de incorporar personal nuevo. Otro ejemplo. En adición a eso, se van a eliminar los celadores tradicionales y se van a sustituir por sellos electrónicos. ¿Celadores? ¿Qué es un celador? Un celador es aquel, cada vez que usted saca un furgón y tiene que enviarlo desde el puerto hacia una industria, tiene que acompañarlo un celador de la Dirección General de Aduanas. Es como un cuidador de eso. Que es un cuidador, que es una persona, y si el celador no está, entonces el furgón no puede salir. ¿Y de cuántas personas estamos hablando? Bueno, estas personas van a ser reorientadas hacia otras actividades, pero lo que estamos señalando es que ahora se va a hacer con un sello electrónico, se va a aumentar la seguridad, la trazabilidad de ese furgón, la agilidad en la salida hacia las empresas y la confiabilidad utilizando la tecnología. En el área de zonas francas, por ejemplo, se dispuso la creación de una ventanilla única para que en un plazo de 60 días los permisos de zonas francas puedan ser tramitados, y todas las autorizaciones que se requieren de la autoridad impositiva, una vez una zona franca es aprobada por el Consejo de Zona Franca, pueda inmediatamente comenzar a operar. ¿Qué tiempo tomaba eso que ahora tomaría 60 días? Bueno, ese tiempo es variable, podría tardar 2 o 3 meses, es decir, que 4 meses. Hoy una persona que puede sacar su mercancía el mismo día porque tiene tiempo, porque cuando ya a ti te entregaban todos los documentos que tú necesitabas, ya son las 3, son las 4 de la tarde, ya tengo que volver al otro día. Ahora puede, y que el mismo día había un pago adicional por utilización de almacenamiento, es decir, eso era un costo adicional extra, también. ¿no? Así es. También, por ejemplo, en el ámbito agropecuario, Eury... ¿Y a partir de cuándo está ese nuevo horario? Eury no sabe de agropecuario, habla conmigo de eso. Tú eres el especialista del tema agropecuario. ¿A partir de cuándo era manejo? Esta información es muy trascendente. ¿A partir de cuándo está el nuevo horario? Bueno, el jueves pasado fue emitido el decreto. Las instituciones ya inmediatamente tienen que dar cumplimiento a ese decreto a partir ya de su emisión. Obviamente habrán algunas que estarán haciendo los ajustes y ampliando de manera paulatina el asunto. El 1 de noviembre todas tienen que estar así. Así mismo es. ¿Y en el caso de la agropecuaria? En el caso de la agropecuaria, el país acaba de hacer lo que hace muchos años hicieron los países del sudeste asiático. Atiende, Ori, que fue definir un conjunto de productos estratégicos donde el país tiene potencial, donde el mercado internacional indica que hay grandes oportunidades, y definirlo como objetivo prioritario dentro de las políticas del Estado para exportación. ¿Cuáles son? Los productos son aguacate, banano, piña, mango, vegetales de invernadero, vegetales asiáticos, carne, yuca, coco y cacao. Ahí hay gran oportunidad. Los mercados tienen un nivel extraordinario. Para que tengan una idea, en el mundo se consumen actualmente más de 10 millones de toneladas de yuca. República Dominicana está exportando muy poco de esa cantidad. Está importando, incluso aquí importamos de Costa Rica, que fue los esquejes de yuca se llevaron a Costa Rica de aquí. Que es un gran productor. Entonces la idea es nosotros comenzar a tomar el espacio que nos corresponde. República Dominicana, y lo ha dicho el ministro de Agricultura, Osmar Benítez, conforme estudios de la FAO, tiene una de las tierras más fértiles a nivel global. Entonces tenemos que aprovechar esa capacidad, que es la tierra mocana, esa capacidad, y potenciar la producción nacional en estos distintos rubros. Pero en adición a eso, tanto ojalá, el Ministerio de Industria y Comercio... que para el Consejo la sostenibilidad sea importante, porque lo del aguacate es cierto, pero para que no pase como México, que el oro verde, como le llaman a una variedad de aguacate, ha dañado el medio ambiente. Y es la posición que tiene el ministro de Medio Ambiente en contraste con la posición de los ambientalistas. O sea, no cultivar aguacate en áreas protegidas. La suerte es que nosotros tenemos como país mucha tierra productiva en distintos lugares, y lo que tenemos es que encontrar el lugar apropiado para eso. Ya las autoridades verán ese caso en particular. Yo creo que una de las medidas más importantes que se ha tomado es la decisión de que el Ministerio de Agricultura financie las certificaciones de calidad y las certificaciones especializadas de exportación para nuevas empresas exportadoras del sector agropecuario. Esto va a significar
que aquellos que tienen ya, que han desarrollado la capacidad exportadora y que no podían lograrlo porque no tenían el dinero para cubrir estas certificaciones, estos procesos que son costosos en muchísimos casos, ahora podrán hacerlo y una vez se capitalicen, entonces renovarán sus certificaciones. Pero es un apoyo sin precedentes a los exportadores de parte del Ministerio de Agricultura. Supongo que eso incluye el orgánico, ¿verdad? Así es. Y también y Global Gap y otro tipo de certificaciones que ya el ministro de Agricultura explicará con muchísimo más detalle en su oportunidad. ¿Y qué participación tuvieron los productores, la gente de la Junta Agroempresarial, las asociaciones de productores que tienen capacidad exportadora de esas decisiones? Como ya te dije, este proceso, la construcción de estas medidas, resulta de las decisiones de la quinta sesión del Consejo de Competitividad. Sí, al micrófono siempre. 63 instituciones, 32 de ellas privadas, se reunieron durante un mes. En el caso del Subcomité de Agricultura, que lo dirigía el ministro de Agricultura, la Junta Agroempresarial, la Asociación de Hacendados y Agricultores, asociaciones empresariales como la Asociación Dominicana de Exportadores, participaron junto con las autoridades, con los técnicos del Consejo Nacional de Competitividad, del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana y construyeron este paquete de medidas que luego fueron validadas por el gobierno. Este es el resultado de un gran ejercicio público-privado sin precedentes en el país, que ha producido no solo recomendaciones o estudios, sino medidas específicas traducidas de forma concreta para transformar la producción nacional. En el área de turismo, por ejemplo, se tomaron decisiones de gran importancia. Se decidió continuar el programa de inversión en la zona colonial, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, que ha sido uno de los proyectos de mayor retorno social, económico y cultural para el país. Este proyecto va a ser continuado y se va a renovar este esfuerzo para que tengamos no solo la zona colonial de mayor valor histórico, sino la que genere mayor valor económico para una economía, que es la zona colonial de la República Dominicana. Sí, Rafi. Eso se hará a través del Ministerio de Hacienda, porque creo que en diciembre vencía el plazo para la segunda parte del préstamo con el BID. Esto va a resultar de una coordinación entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Turismo, que es el líder de este proceso, pero con la participación de otras instituciones como el Ayuntamiento del Distrito Nacional y las demás entidades, el Ministerio de Cultura, que conforman el Consejo Consultivo de la zona colonial. Sobre ese mismo tema, sobre el tema del turismo y de la zona colonial, según los hoteleros del este, su mayor preocupación es la informalidad en los asentamientos humanos, sobre todo de ilegales, de inmigrantes ilegales haitianos, en las márgenes de los ríos, en zonas, en áreas protegidas, en áreas públicas y privadas en la región este. Lo mismo, por ejemplo, en el caso que ya no es de inmigrantes haitianos, sino de acá, de República Dominicana, el tema del río Sama, la gestión de los desperdicios sólidos. El FON, por ejemplo, que ahí el sector empresarial tiene un papel importante en la producción de FON. Estuvimos nosotros en Nueva York y vimos que no se está usando el FON, que se usan platos degradables en cartón ya para sustituirlo. ¿Cómo se va a gestionar eso? ¿Vamos a seguir nosotros invadidos por esto? Yo creo que el país va a ir de forma progresiva organizando sus distintos territorios. Ahora, lo que sí era una gran preocupación de el sector turismo, tanto de la parte pública como de la parte privada, es lo relativo a la sostenibilidad de las playas de la República Dominicana, que es uno de nuestros activos productivos más importantes. Y para eso se creó se va a crear un Comité Nacional para la Sostenibilidad de las Playas con un programa especializado que garantice la sostenibilidad de estos espacios. Pero si no se controlan los asentamientos humanos, oye, si tú le metes al Iguamo, esa mismo que se está produciendo ahí, que hay unos asentamientos informales, y yo estuve en Juan Dolio en estos días, y me encuentro con basuras que vienen de los ríos del este, de San Pedro, no hay forma de sostenerlo. Es decir, eso no es de un comité, que hay una política de control con los mecanismos para hacer cumplir esto. Lo habrá, Oli, pero lo primero es organizar la sostenibilidad de esos espacios, que tiene muchos componentes, el componente humano, el componente ambiental, son muchos componentes. Problemas hay,
pero se enfrentan con medidas como se ha tomado y con programas públicos bien orientados, no solo en cuanto a la organización y participación de varios sectores, sino con los fondos suficientes para eso, y para eso se están haciendo las asignaciones correspondientes. Y eso va a requerir la participación de las comunidades, de los sectores productivos, para que podamos organizar bien el territorio como tú bien señalas. También se dispuso el relanzamiento de la estrategia de seguridad turística en la República Dominicana, y van a haber medidas contundentes en ese sentido en los próximos días de parte del gobierno dominicano, y se estableció dar cumplimiento al plazo para el otorgamiento de los beneficios a las empresas turísticas. Pero en adición a eso, se ha dispuesto toda una estrategia de promoción en el exterior, en nuevos mercados, en los mercados asiáticos, que son nuevos mercados turísticos para la República Dominicana, el lanzamiento de una estrategia de promoción digital del país, que es la nueva tendencia a utilizar mecanismos de promoción a través de Expedia, a través de TripAdvisor y de todas esas plataformas donde el país puede insertarse y se va a insertar de manera ventajosa. Se crearon los marcos institucionales para que el CIRD y el Ministerio de Turismo puedan construir juntos, con la participación de los demás sectores, de una marca país, para que finalmente podamos alinear los mensajes y los elementos esenciales de promoción en el exterior de la República Dominicana. Rafi, ¿algo específico con China? ¿En esa orientación algo específico hubo? Una de las medidas importantes es orientar recursos de promoción para el mercado chino, que es uno de los mercados que se acaba de abrir, donde hay muchísimo potencial turístico para la República Dominicana. De la minería, ¿puedes citar algo? Sí. De hecho, y te lo agradezco mucho, María Elena, porque en minería se tomaron también decisiones importantes, vinculadas a temas de gran trascendencia y autóctonos de la República Dominicana. Por ejemplo, el larimar, que por decreto su exportación está actualmente vedada, salvo que sea a través de joyas específicas. Se va a emitir un decreto en los próximos días que va a establecer un marco regulatorio para el larimar y para el ámbar, para que podamos desarrollar el potencial exportador de la República Dominicana. Esto combinado con un conjunto de acciones. Tanto el Ministerio de Energía y Minas como el Consejo Nacional de Competitividad han estado trabajando para declarar para establecer la denominación de origen de esta piedra, que no tenía denominación de origen, no era reconocida internacionalmente ni estaba protegida como producto de la República Dominicana. Entonces, en los próximos días, el Ministerio de Energía y Minas y nosotros estaremos dando noticias en ese sentido. Habrán programas también para trabajar con los artesanos del ámbar y del larimar. Participarán entidades como Infotep, como Banca Solidaria, como el Consejo Nacional de Competitividad. En el área de industria se tomaron medidas importantes también de gran impacto. Se van a reactivar algunos beneficios importantísimos de la legislación de proindustria para el apoyo del sector industrial, principalmente para expandir la capacidad industrial y la promoción de las exportaciones dominicanas. República Dominicana tiene el gran reto de expandir su sector de industria nacional. Tenemos un gran potencial. No solo tenemos ya el posicionamiento geoestratégico, tenemos el acceso a mercados importantes en la región del Caribe, en Centroamérica, y debemos apalancarnos, debemos potenciarnos para tomar esos mercados con mayor fuerza, para equilibrar las balanzas comerciales con esos países. Y para eso se han tomado medidas en torno a promoción, en torno a la apertura de nuevos mecanismos de transporte, por ejemplo, los consolidados. Actualmente, para usted exportar al Caribe o a Centroamérica, tiene que llenar un furgón completo, porque no existe el servicio de consolidación que permite a los pequeños exportadores colocar todos en varias cargas en un solo furgón. Y ese servicio se está aperturando y se va a aperturar para el Caribe,
y se va a aperturar para Centroamérica también. El problema del Caribe, Rafi, es el tema de la interconexión, es decir, carecemos de medios para llevar los productos, sobre todo en materia agropecuaria, es una de nuestras grandes debilidades, que Venezuela la había superado, luego eso se deterioró por la situación de la crisis. Ahí hay una gran oportunidad, pero nosotros tenemos alto nivel de conectividad con el Caribe. Hay más de 29 rutas marítimas de conectividad con el Caribe. Y hay varias rutas aéreas de conectividad con el Caribe. Lo que tenemos es un tema de costos, un tema de tipo de servicio, como ya he señalado. Si usted no puede llenar un furgón, entonces se le dificulta exportar. Nosotros a veces referimos y recibimos aquí algunos empresarios o pequeños empresarios que vienen, no necesariamente salen al aire, y dicen, mira, mi problema es el siguiente, tengo todo paralizado porque por un problema, tengo problemas de pago de impuestos, etcétera, y ya entonces yo no puedo facturar. Pero al no poder facturar no puedo cobrar, y si no puedo cobrar yo no puedo pagar. Entonces, ¿qué pasa? Como a mí, por ejemplo, yo le debo 300,000 pesos al Estado, ¿no? Y el Estado me debe 3 millones de pesos a mí. ¿Cómo yo puedo hacer para que me paguen parte de eso y yo pagar, o que me reconozcan que hay esa deuda conmigo, hay un tipo de pignoración? Es decir, ¿hay alguna manera de resolver esto, de agilizar esto? A partir de abaratando costos sin tener que ir a un litigio judicial. Todo el tema de la devolución o de los créditos fiscales será agilizado por un proceso de modernización que está actualmente llevando a cabo la DGI. Como este tema es tan delicado, yo preferiría que sea la propia autoridad tributaria que se refiera a esos aspectos específicos, porque tiene algunos tecnicismos que yo prefiero no abordar en este momento, para que sean las autoridades correspondientes que puedan referirse a ello, pero van a haber medidas importantes de agilización de todo lo relativo a las personas que tienen créditos con la administración tributaria. Correcto. Hay una visión de modernizar la administración tributaria. Por ejemplo, la decisión de crear el modelo de pago único de impuestos para las microempresas, donde se elimina la necesidad del anticipo, que fue una de las medidas que se anunció este año, que tomó la Dirección General de Impuestos Internos, va en esa misma dirección, de hacer la relación del administrado con la administración mucho más sencilla, de forma tal que se puedan formalizar los negocios, que se pueda promover la actividad económica, pero que la gente cumpla también con sus obligaciones frente al Estado. Pero Rafael, ¿cómo podemos ser competitivos con el sistema de transporte que tenemos, tanto transporte de carga como transporte de pasajeros, cuando un grupo fija una tarifa de manera unilateral y decide cuándo paralizar la actividad económica al dejar de funcionar sus vehículos que transportan carga y pasajeros? Bueno, uno de los grandes retos que tiene la República Dominicana para verdaderamente convertirse en un hub logístico como se ha establecido es lograr que el sistema de transporte, tanto marítimo como terrestre, sean eficientes. La República Dominicana no puede estar sometida a esta presión constante por personas que al final lo que afectan es a las clases populares, a todo aquel que quiere llegar a su trabajo, a todo aquel que tiene que ver los costos de la comida aumentada por todas estas presiones sobre el sistema de transporte. Con el objetivo de poder avanzar en esto, se dio autorización al Consejo Nacional de Competitividad, a la Dirección Ejecutiva, de que prepare una propuesta para mejorar los costos logísticos que tiene que ser presentada al Comité Nacional de Facilitación de Comercio. Con relación a todo el tema del transporte de pasajeros, se van a tomar medidas también para asegurar la libertad del transporte en la República Dominicana, conforme estableció el Tribunal Superior Administrativo y acaba de confirmar el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que ha declarado que el transporte es libre en la República Dominicana. Pero esa declaración es un enunciado. Vamos a ver que en la práctica es todo lo contrario. ¿Qué vamos a hacer ahí? Estamos negociando la ley. La primera no la cumplíamos. Y esta, la que se aprobó y está en vigencia, se está negociando. O sea, Rafael, a nosotros todos los que estamos aquí fácilmente nos multa la autoridad. Pero lo concreto, o sea, hay una nueva ley, hay una actitud, digamos, ¿verdad?, del gobierno de regularizar todo eso, pero lo que uno siente es que seguimos igual o peor, porque ante la ejecución de cosas que ya están decididas, lo que hay es burla.
Negociaciones. Entonces, hay un fallo de alta corte, pero... o sea, hay decisiones de corte, pero... Miren, en ese tema mi posición es que el gobierno tiene que avanzar en la reforma del transporte y poner a circular onzas en las calles y crear el sistema único de transporte de la República Dominicana, así como sucede en Colombia, con los puertos, que tiene que tener un estándar. Eso es lo que tiene que pasar. Rafael, con los y eso puertos es lo que alguna gente está tratando de evitar con todas estas presiones. Hay un tema que yo quiero explicar a propósito de la onza. Tú no quieres que yo diga, Oli, tú quieres salir del tema del transporte. No quiero salir. Tú quieres salir, ¿verdad? Sale casi en 100 pesos. Vamos a hablar para que el país se entere. Sale casi en 100 pesos el pasaje de cada pasajero en la onza. En 100 pesos, 93 pesos en la onza. El abordar un autobús de onza. El Estado tiene que poner eso, llevarlo a la racionalidad. Eso es un tema. Lo mismo, por ejemplo, el como costo, ha hecho con el metro de Santo Domingo y con el teleférico. Pero es que el costo del teleférico a 20 pesos. No, entonces hay que llevarlo de manera organizada, con dignidad. Porque lo que tenemos que garantizar es la dignidad de la gente. Yo estoy de acuerdo con que se lleve, pero ¿tú crees que es justo que se cobre 100 pesos por cada pasajero que... Lo que yo no creo que sea justo es que se esté parando el transporte de la forma en que se está haciendo, utilizando temas que nada tienen que ver con el objetivo real de quien está promoviendo los paros. ¿Cómo así? Porque lo que quiere el que está promoviendo los paros es parar la reforma del transporte. Pero Rafael, hubieres ha pedido... Un momentito, te voy a pedir un momentito, Marilena, para que en breve, ¿no? Para que conversemos unos minutos más con Rafael. Tropigas te da la hora, 8:30 de la mañana. Tropigas, el gas de los dominicanos. Continuamos conversando con Rafael Paz Familia, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad. ¿Qué dice Hubieres? Hubieres ha dicho que hagan transparente la ley de hidrocarburos, que eliminen subsidios a determinadas empresas, si él ha mencionado las empresas específicamente, y habla de lo que él denomina una mafia alrededor del GLP. Él lo que tiene que hacer es transparentar su intento de boicot a la reforma del transporte en el país, que es lo que hay detrás de todo eso. O sea, él tiene un boicot a la reforma del transporte. Eso es lo que quiere. Él quiere presionar al país para que la gente no tenga un transporte digno. Rafael, lo que él está planteando hace sentido. No, pero ya él puso su idea. Él no ha terminado. Adelante, explica ese concepto. Boicotear la reforma del transporte. ¿Por qué ustedes creen que no hay rutas alimentadoras para las paradas del metro? ¿Por qué? Por esa misma actitud de presión. No creo que el país tiene que liberarse de eso, Lee. Tiene que liberarse. Los dominicanos nos merecemos un sistema de transporte de pasajeros digno. Pero oye, que respete a la gente. Oli, deja que él amplíe. Que respete a la gente. Por favor, Marilena, déjame responder. Que respete a la gente. Que respete a la gente. La gente merece respeto y dignidad. No es posible que un país que ha avanzado como la República Dominicana, que ha modernizado muchos sectores de la economía, todavía tenga ese sistema de transporte. Y el gobierno está haciendo un proceso serio de crear las bases para una reforma del transporte. Y lo que hay detrás de todas esas protestas es un intento de frenar eso, Rafi, y de boicotear Rafael, eso. ¿cuántos años necesita el gobierno para organizar el transporte? Una pregunta. Lo otro es, lo que Juan Hubieres dijo sentado en esa silla donde necesitarán menos años si la gente como tú, Oli, deja de apoyar eso. Es que, oye, esos intentos de boicot. Lo que ellos están planteando, yo no apoyo ningún boicot. Lo que estoy planteando es lo que planteó aquí el señor Hubieres. Lo planteó y el gobierno no le ha respondido. ¿Pero qué planteó? Y bueno, tú tienes la oportunidad ahora. ¿Qué planteó? Uno es la discrecionalidad en la aplicación de la ley de los combustibles. Eso es uno. Los otros elementos son la cantidad de exenciones que se otorgan incluso a gente que tiene el privilegio de tener grandes obras asignadas y a grandes corporaciones. Exoneración de combustible que luego se trasiega y se vende en el mercado de manera irregular. Todo eso nadie lo ha respondido del lado del gobierno. Y es lo que él está planteando. Él dice que le quiten el subsidio a todo el mundo. Yo eso lo apoyo. Que le quiten el subsidio a todo el mundo y que los costos sean reales. Y lo que haya que aplicar de subsidio a los que menos tienen, se aplique de subsidio a los que menos tienen. Se subsidia el transporte público de la onza que tú planteabas ahorita, pagando 93 pesos le cuesta al contribuyente cada pasajero que se monte en la onza. Aparte de lo que paga el pasajero, es decir, que salen más caros. ¿Según el cálculo de quién es eso? Según el presupuesto, yo lo estuve viendo. ¿Según el cálculo de quién? No es el cálculo que presentó solo Fenatrano. Estuve viendo el presupuesto que el Estado asigna y el número de pasajeros que monta. Rafael. Mira, Oli, ese tema, yo tengo 15 años yendo a hablar del tema del transporte. Y yo tengo 15 años yendo a Juan Hubieres con esa misma cantaleta. Que no es otra cosa que una cantaleta. Lo que se eliminó en este país fue el trasiego que había con el combustible
derivado de esos esquemas poco transparentes de asignación de subsidio que había, que todo el mundo sabe que aquí había un trasiego de combustible vendido más para adelante, eso es verdad, a costos más bajos, y todo eso se paró. ¿Por qué? Porque el Estado asumió la responsabilidad de quitar eso. Oye, estoy de acuerdo con esa medida del presidente Medina para que no tenga sesgo. Ahora, ¿cuándo quitarán los otros? Cuando él viene con una lista de empresas aquí, él lo que no dice es que esa lista de empresas él la usa diciendo las empresas que tienen plantas de generación eléctrica que le sirven al sistema eléctrico nacional, y que esa reducción del impuesto que se paga, porque las empresas tienen que pagar el impuesto, esa reducción se hace para que la tarifa eléctrica de la República Dominicana sea menos costosa. Él lo que está planteando es que se le aumente la tarifa eléctrica a los dominicanos. Eso es lo que está haciendo. Y lo está haciendo. Tiene que subsidiar de todas maneras. Y además, pero la subsidia de manera transparente. No debemos caer en esa discusión. Porque aquí lo que hay es, y el país debe saberlo. Bueno. Escuche, pueblo dominicano. Cuando usted oye que este tema se trae, lo único que busca es parar la reforma del transporte. República Dominicana merece un transporte digno, organizado, propio de una sociedad como la que estamos. Hay que eliminar ese desorden. Que apliquen la ley. Es decir, habla con se va a aplicar. ¿Aprobaron una ley para qué? Bueno, no aplican la ley, negociando con este y con aquel. Gracias, Oli, gracias, Rafael. Gracias, Oli, gracias, Oli, hubiere. Que ya Rafael Paz se despida. Oli Matos hubiere. Miren, en lo que él tiene razón, y en lo que el gobierno está de acuerdo con que le quitaran a los... Oli es un hombre bueno, que tiene ideas de avance del país, pero él tiene que jugar su rol. Él tiene que jugar su rol y yo lo comprendo. Ahora, el país sabe que aquí hay un grupo de personas del gobierno dominicano, encabezado por el presidente, del sector privado, que están trabajando diariamente, tomando medidas para que el país avance. Para que el país avance sobre la base del trabajo, construyendo optimismo sobre la base de la responsabilidad, haciendo reformas para que seamos una sociedad avanzada, para que podamos enfrentar los retos de la cuarta revolución industrial. Tenemos la responsabilidad como sociedad de construir para nuestros hijos un país mejor, y eso se logra con trabajo serio, transparente, público-privado, personas que estén dispuestas a hacer avanzar el país, no a retrasarlo, porque hay muchas personas que quieren retrasar el país, pero el gobierno, el sector privado están unidos para avanzar eso, y se verán medidas contundentes. Te creo problema diciendo que tú eres el mejor vocero que tiene el gobierno dominicano. Por eso está tan pegado de Danilo. El mejor vocero que tiene el gobierno dominicano. En los últimos tiempos, el que quiera ver a Danilo, que hable con Rafael. No, yo no he dicho eso. Pero sí, está pegado, Rafaelito. En un gobierno que nadie sale, porque vocero de verdad. Que nadie sale a defenderlo, que le quiere dejar a los otros su defensa. Que pues los funcionarios no salen a defender el gobierno, ni salen a hablar del gobierno. Ni quieren hablar de nada. Ni quieren hablar, ni quieren problemas con nadie. Absolutamente con nadie. Entonces, una serie de cosas que a la gente se le pudiera explicar, no se le explican. Y aparte de esto, Julio, hay que reconocer en Rafael Paz que ha sido coherente. Sí. Estos principios que él defiende lo ha hecho desde los espacios donde ha estado, en el sector privado, que estuvo mucho tiempo, y en el sector público, no solamente ahora, sino en el pasado. Bueno, y ahora yo me imagino que tiene una motivación muy especial, porque él habla de que nuestros hijos merecen. Hay un niño esperándolo en su casa cada día. Y hay que decir, Julio, que fue acertada la decisión de escogerlo como el mediador entre el gobierno y el sector privado, porque por sus frutos lo conoceréis, como dice la Biblia. Y ahí están los frutos. Gracias a Rafael Paz, el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad. ¡Cambio y fuera!